¿Por qué ha habido un incremento de radiación en el mar Báltico cerca de Suecia? Pues sí, amigos, se ha detectado un incremento importante de radiación cerca de Estocolmo y esto se ha dicho por parte de las autoridades suecas. ¿Es peligroso? ¿Tenemos que temer un accidente nuclear tipo Chernóbil? ¿O realmente se están realizando pruebas nucleares con armas que están prohibidas a día de hoy? ¿Qué es lo que dice la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares a día de hoy? Todas estas preguntas vamos a responderlas en este vídeo, analizando qué es lo que hay detrás de este aumento de radiación detectado en Suecia. Vamos a verlo. Los sensores de radiación en Estocolmo han detectado niveles de isótopos producidos por fisión nuclear más altos de lo normal, pero aún así inofensivos, probablemente desde algún lugar del mar Báltico o cerca de él, dijo el viernes el organismo que opera una red mundial de sensores. La Organización del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares, el CTBTO, supervisa una red de cientos de estaciones de monitoreo que usan tecnología sísmica, hidroacústica y de otro tipo para verificar una prueba de armas nucleares en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta tecnología también puede utilizarse para otros usos. Una de sus estaciones que escanea el aire en busca de radionúclidos, partículas radiactivas reveladoras que el viento puede transportar a largas distancias, detectó niveles inusualmente altos de 3 radionucleidos a principios de esta semana, la semana del 26 de junio. Cesio-134, Cesio-137 y Rutenio-103. Vamos a analizar bien qué significa que estos 3 radionucleidos tengan altos niveles de composición en la atmósfera de las zonas cercanas a Suecia. El problema que nos encontramos con estos 3 elementos radioactivos es que, por ejemplo, el Cesio-137 tiene una vida media de 30 años, una vida radioactiva total de 300 años, y los efectos sobre la salud pueden ser que la exposición al cesio ocurra a través de la ingestión de alimentos o agua potable contaminados o al respirar aire contaminado. Niveles altos de cesio radioactivo en o cerca del cuerpo pueden producir náuseas, vómitos, diarrea, hemorragia, coma o incluso la muerte. Posteriormente, cáncer de estómago, pulmones, mama, recto, colon, tiroides, médula ósea y del sistema linfático. Los niños de mujeres expuestas durante el embarazo a elevadas cantidades de cesio radioactivo pueden llegar a desarrollar menores capacidades mentales. Y esto, el Cesio-137, por ejemplo, con el que hemos empezado, es responsable del 70% de la dosis colectiva generada por el accidente nuclear de Chernóbil en 1986. Después tenemos el Cesio-134, cual es responsable del 20% de la dosis colectiva generada por el mismo accidente nuclear de Chernóbil en 1986. Su vida media es de 2 años y medio y su vida radiactiva total es de 25 años. En cuanto a la exposición al cesio y sus riesgos, son exactamente los mismos que el Cesio-137, al tratarse del mismo elemento. Luego tenemos el Rutenio-103, que dura 39,26 días de media. El rutenio ingerido es retenido fuertemente en los huesos, aumenta el riesgo de cáncer durante las décadas y siglos venideros. Pero si nos fijamos en este archivo, vemos que el Rutenio-103 tiene menos componentes peligrosos si lo vemos resumido aquí en esta tabla. Pero el cesio parece bastante más peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que son 2 de los elementos que más se encontraron después del accidente nuclear de Chernóbil en 1986. No nos quieren preocupar, pero ¿es para preocuparse? Nadie cree ya lo que se dice oficialmente, puesto que luego suceden cosas totalmente diferentes a lo que nos cuentan. Estas partículas fueron detectadas el 22 y 23 de junio de 2020. La publicación de CERVO incluía un mapa sin bordes que mostraba de dónde podrían haber salido las partículas en las 72 horas anteriores a su detección, un área grande que cubre las puntas de Dinamarca y Noruega, así como el sur de Suecia, gran parte de Finlandia, países bálticos y parte del oeste de Rusia, incluido San Petersburgo. Estos son ciertamente productos de fisión nuclear, probablemente de una fuente civil, dijo una portavoz de la Organización
del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares con sede en Viena, refiriéndose a la reacción en cadena atómica que genera calor en un reactor nuclear. Podemos indicar, dicen textualmente, la región probable de la fuente, pero está fuera del mandato de esta misma organización, de la CTBTO, identificar el origen exacto. Curioso. Vamos a decir nuestra opinión. Hay cosas muy importantes que destacar aquí. Por ejemplo, vemos en este mapa que es un área muy extensa, que abarca varios países. Unos países que ya han tenido muchos problemas de radiación en el pasado. Puede ser esto una posible consecuencia de alguna central nuclear en mal estado que esté por las cercanías. Esto es muy importante. Pero hay otra cosa importante. Son, como hemos visto, elementos radioactivos muy peligrosos para la salud, aunque nos digan que hay mínimos por ahora. Pero cuando hay un aumento de la radiación puede haber más aumento todavía. Y esto es lo que se debería destacar más de este vídeo. También hay que destacar que la Organización contra la Proliferación de Armas Nucleares, como es esta CTBTO, dice que no puede investigar de dónde viene esta contaminación del aire por parte de partículas radiactivas. Curioso, entonces, ¿quién las está investigando? ¿Quién está investigando si hay alguna central nuclear en mal estado? Esto es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Aquí os vamos a poner un mapa ahora mismo en el que estáis viendo todas y cada una de las centrales nucleares que existen en Europa a día de hoy. Hay muchas cosas a tener en cuenta aquí. Por ejemplo, también hay que mencionar que son centrales nucleares que están cerradas o funcionando en Europa solamente y que no vemos las centrales nucleares de otros países de los alrededores del continente europeo, como por ejemplo las de Rusia. Dicho esto, vemos que hay 90 centrales nucleares cerradas en total y 128 funcionando. En este caso vemos que en Suecia hay 3 cerradas pero 9 funcionando, justamente donde se ha detectado este aumento de la radiación. También en Finlandia, donde se ha detectado este aumento, hay 4 abiertas y ninguna cerrada. Podemos pensar que aquí esto puede ser culpa de Suecia o de Finlandia, puesto que Lituania, un país que podríamos decir que también podría ser sospechosa de esta filtración de radioactividad a la atmósfera, tiene 2 centrales nucleares, pero las 2 están cerradas. Con lo cual yo pongo aquí el foco en Finlandia y en Suecia. Y por historial podemos decir que puede haber sido la propia Suecia la que haya generado esta nube radiactiva. ¿Por qué? Porque en Finlandia hemos investigado en Opiniones Actualidad y no hemos encontrado ningún incidente destacable en las últimas décadas. En cambio, en Suecia hay un incidente a destacar que sucedió en 2006 y que puso en peligro a un reactor nuclear en una de las centrales nucleares suecas. Vamos a verlo. La central nuclear de Forsmark. La central nuclear de Forsmark se sitúa en la localidad de Forsmark, en la costa este de la provincia de Uppland, a 150 kilómetros de Estocolmo, en Suecia. Curiosamente, la primera ciudad que ha visto o que ha registrado este aumento de radiación. Es una de las centrales nucleares suecas actualmente en funcionamiento y produce aproximadamente una sexta parte de la energía eléctrica de Suecia. Incidente de 2006. El 25 de julio de 2006, el reactor Forsmark 1 sufrió un incidente de nivel 2 según la escala INES, un fallo de un sistema de emergencia después de un cortocircuito eléctrico. Este cortocircuito causó un corte de la alimentación eléctrica de la sala de control. Automáticamente el reactor empezó a sobrecalentarse. Cuando se estableció la corriente, los técnicos se dieron cuenta de que habían retomado el control de la situación 7 minutos antes de la fusión del núcleo. Debido a este incidente se cerraron otros 2 reactores suecos en la central de Oskarshamn. En el periódico alemán TASS, el 3 de agosto de ese mismo año 2006, Lars Olof Höglund, un ingeniero que anteriormente había trabajado en Forsmark, afirmó lo siguiente: ha sido el azar el que ha evitado que se produjera una fusión del núcleo. Es el incidente más peligroso desde Harrisburg y Chernóbil, declaró también el 2 de agosto al diario sueco Svenska Dagbladet. Ole Reistad, el director del Instituto Noruego de Protección contra las Radiaciones Ionizantes, dijo también al respecto que en Forsmark se ha estado cerca de la catástrofe y cerca del fallo de la última barrera de seguridad. El incidente fue calificado de muy serio por el organismo sueco de inspección de la seguridad nuclear, el SKI. Este tema es muy espinoso y si os digo que nadie va a saber lo que viene
si hay una catástrofe nuclear en una de las centrales nucleares o europeas? ¿Os lo creéis? ¿Creéis que los organismos públicos o las autoridades nos van a decir que ha habido un accidente al minuto de haberlo habido? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque se viene dando mucho la circunstancia de que salen noticias a la luz que nos dicen que ha habido un aumento de radiación en el norte de Europa, justamente cerca de Escandinavia. Y en este caso parece que se vuelve a repetir la historia. Suecia tiene un historial de elementos accidentales que han hecho peligrar la zona, peligrar la región. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Os enterasteis en 2006 de esta noticia? No, seguramente porque están intentando esconder todo lo posible que las centrales nucleares de toda Europa tienen muchísimas fallas. Vemos, por ejemplo, que en Bélgica ya ha habido unas cuantas en los últimos años y nadie hace nada. ¿Por qué? Porque la energía nuclear es la más barata a día de hoy. Se produce mucha energía y no es tan cara como las energías renovables. Algo que está poniéndonos en peligro cada vez más. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también podéis, por supuesto, compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis mostrar vuestras teorías y opiniones en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. ¡Hasta luego!